Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de psicopatología. Esta es la clase número 27, psicopatología del alcoholismo. Ya de las últimas clases que vamos a ver de esta asignatura, así que pues sigan poniendo atención para que sigan saliendo bien en sus exámenes y clases, ¿verdad? Espero que les haya gustado la clase anterior de trastornos de la personalidad. Esta clase es más corta. Vamos a ser bastante puntuales respecto a la psicopatología del alcoholismo, más orientados a clasificar y examinar el alcoholismo. Más adelante ustedes van a tener más clases acerca de este acápite, siempre en la asignatura de Psiquiatría 1 y Psiquiatría 2. Vamos a revisar entonces los objetivos. Los objetivos de la clase son los siguientes. Vamos a conocer el término de alcoholismo, las características que tiene esta enfermedad, los componentes del alcoholismo, identificar su clasificación y su epidemiología. Les aclaro que la siguiente clase, que sería la 28, en esa estaríamos hablando acerca de la psicopatología de las adicciones en general. Pero el alcoholismo lo vamos a ver aparte por dos situaciones, porque se comporta diferente. Aparte que el hecho de que es legal también hace que se comporte diferente. Y entonces lo vamos a entender primero antes de revisar pues las adicciones en general. Antes de comenzar de lleno con la clase, quiero hacerles hincapié en el valor del mes. El valor de este mes es el servicio. El servicio se define como la capacidad de intención permanente que tiene un ser humano de ayudar, consolar y ver felices a sus semejantes, sean conocidos o no. Quizás uno de los mayores ejemplos que tenemos de un espíritu de servicio es el mismo Señor Jesucristo, como lo ejemplifica en Marcos 10:45, que dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes como futuros médicos se van a encontrar todos los días con tener que explotar el valor del servicio. Muchas veces no les van a corresponder o no les van a agradecer, ya que se piensa que eso es parte, digámoslo así, de las habilidades que tiene que tener el médico, el servicio. Sin embargo, no solo que sea como una habilidad, sino que también que sea un valor personal que ustedes tengan de ayudar y consolar y ver felices a sus semejantes. Cada vez que nosotros damos una consulta, emitimos una receta o damos una recomendación, recuerden que le damos alivio a las personas que nosotros atendemos. Muchas veces no es la calidad del medicamento o el tamaño de las intervenciones que hagamos, sino la interacción humana que nosotros tenemos con nuestros pacientes, y eso hace que ellos regresen felices a sus casas y tranquilos sabiendo que el profesional de la medicina les ha dado una solución, y no solo eso, sino que les ha dado tranquilidad de que su proceso de salud y enfermedad probablemente tenga una solución fácil, o si no, pues que se le va a estar acompañando en todo el proceso. Así que pues los invito este mes a que reflexionen en si ustedes están estudiando ahorita medicina y desarrollando un verdadero espíritu de servicio para con no solo con sus pacientes, sino también con los que están alrededor de ustedes. Bien, definamos qué es el alcoholismo. Actualmente el alcoholismo se define como un trastorno. Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es un consumo de alcohol que excede las costumbres dietéticas de la comunidad. Es un trastorno crónico del comportamiento manifestado por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas que excede las costumbres dietéticas y sociales de la comunidad y que interfiere con la salud y el funcionamiento del individuo. Miren que esto es importante, el hecho de que excede las costumbres dietéticas y sociales. Ustedes van a ver que entre las diferentes culturas hay culturas que son eh, más tolerantes o más permisivas respecto al alcoholismo. Y entonces de esto es que el alcoholismo se va a ver de manera diferente. Por ponerles un ejemplo, en países como en Europa, en España, por ejemplo, la gente suele bajar, vea, como dicen, bajar del curro, bajar del trabajo y tomarse una o dos cervezas todos los días. Tomar una cerveza con el almuerzo, tomar una cerveza con el desayuno, y eso no está mal visto. De hecho, se han ido por allá
van a ver que incluso hasta las ancianas, ellas están tomando un par de cervezas con el almuerzo y eso es totalmente normal. Si nosotros lo comparáramos con nuestro país, probablemente diríamos que son unas ancianas alcohólicas o borrachas, pero pues definitivamente no estamos en el mismo contexto social. Aparte de eso, ¿verdad? El alcoholismo también se define por el impacto que tiene a la salud y al funcionamiento social. Aquí podemos hablar, por ejemplo, en el caso ya nuestro, de personas que tienen problemas de salud relacionados al alcoholismo, hipertensión, diabetes, y por supuesto las consecuencias todavía más crónicas como son la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática. Y el funcionamiento social. Vea cuántas veces hemos visto gente que por estar alcoholizados dejan de ir a trabajar o pierden su trabajo porque llegan en estado de ebriedad. Entonces a esto se refiere esta definición. Entonces, en ese sentido, podemos clasificar las culturas respecto a cómo, digamos, tienen su consumo de alcohol en cuatro tipos de culturas: en culturas abstinentes, en culturas ambivalentes, en culturas moderadamente permisivas y culturas incondicionalmente permisivas. ¿Qué significa esto? Hay culturas que son realmente abstinentes, o sea, no promueven el consumo del alcohol. Sus ciudadanos, aunque sí hayan, como les digo, lugares donde se pueda consumir alcohol, no es ni bien visto, no es promovido, no es algo que se transmita. Hay culturas ambivalentes donde les da igual, ¿verdad? No hay una crítica social respecto al consumo del alcohol, pero también hay culturas moderadamente permisivas. Yo diría que El Salvador está entre una cultura ambivalente a una cultura moderadamente permisiva. ¿Por qué? Porque aunque, digamos, en palabra pareciera que fuéramos una cultura abstinente, se critica mucho el consumo del alcohol, no se promueve, y, digamos, tenemos bastante religiosidad de por medio en todo esto. En realidad sí somos bastante permisivos con el consumo del alcohol. Por el contrario, vemos lugares donde consumir alcohol, los restaurantes se puede consumir alcohol y inclusive se tolera bastante el hecho de que la persona tenga ciertas consecuencias por el alcoholismo. Así que me parece que de alguna forma somos permisivos. También hay culturas incondicionalmente permisivas, ¿verdad? Culturas que son mucho más alcohólicas que otras. Y por supuesto esto va a determinar cómo vamos a definir ese alcoholismo, ¿no? Cómo se sale de la dietética de cada cultura. Eh, en cuanto a clasificación, ¿verdad? Hay distintas clasificaciones respecto al alcohol. Nosotros aquí les pongo un ejemplo: cada tipo de alcohol va a tener, digamos, diferentes grados de porcentaje de alcohol. Por ejemplo, todas las bebidas fermentadas tienen entre un 5 y un 15%. El vermouth, los aperitivos, eh, tienen entre el 16 y el 24%, una cava 12%, el vino tiene entre 11 y 12% de alcohol, la cerveza entre un 4 a un 5% de alcohol. La sidra tiene un 3%, las bebidas destiladas del 25 al 60% y el ron del 40 al 50%. Y así sucesivamente. Se suele decir que una unidad de alcohol es el equivalente a una copa de vino. Eso significaría que una unidad de alcohol es aproximadamente 2 cervezas. Si hacemos también esa conversión, diríamos que, por ejemplo, un toque o sea, una copa de whisky o de coñac andaría alrededor de 3 a 4 unidades de alcohol solo por la copa de coñac. ¿Vea? Entonces va a depender mucho del porcentaje de alcohol que tiene la bebida que se esté tomando. Eso es importante porque de manera general se dice que hay consumo perjudicial de alcohol y consumo social de alcohol. Se dice que el consumo social de alcohol son 4 unidades de alcohol a la semana. Eso significaría aproximadamente 8 cervezas a la semana, independientemente si sean consumidas en una sola ocasión, en 2 ocasiones, en 3 o en 4. Vea, está permitido y se considera como un consumo social. El consumo perjudicial de alcohol, o sea, aquel al cual vamos a ya atribuirle daños a la salud, es arriba de las 6 unidades de alcohol a la semana. Eso significa 6 copas de vino, 12 cervezas, y en algunos casos, en este caso sería
con solo 2 copas de whisky a la semana, pues ya estaríamos hablando de un consumo perjudicial. Todavía en este punto no estamos hablando de alcoholismo, estamos hablando del consumo perjudicial. Ya el alcoholismo incluiría todavía otras cuestiones. Como les digo, no solo va la parte dietética de la cultura, sino va el impacto a la salud, ¿verdad? Y el impacto también a la funcionalidad social. Hablando del alcoholismo, hablando del alcohol, más bien dicho, hablando del consumo del alcohol, el efecto que el alcohol produce en el cuerpo depende de diferentes factores. En primer lugar, depende de la edad. O sea, obviamente, dependiendo de la edad que tiene la persona que bebe el alcohol, así va a ser la intensidad. Podemos esperar, por supuesto, que un anciano, el efecto del alcohol va a ser mucho mayor porque pues ya tiene procesos neurodegenerativos. Así como también en los niños y en los adolescentes el alcohol también va a tener una potencia mayor porque siguen en un proceso de neuromaduración. También depende del peso. Obviamente va a ser más severo a personas que tienen menor peso corporal. Y esto va relacionado a la siguiente, el sexo. Por factores fisiológicos, la tolerancia femenina al alcohol es en general menor que la masculina. Por eso es que sí existe el alcoholismo en mujeres y nos vamos a dar cuenta que es menor la cantidad de alcohol por la cual una mujer llega al alcoholismo y llega a tener inclusive efectos contra la salud. La cantidad y la rapidez de la ingesta, por supuesto, consumir grandes cantidades en un periodo corto de tiempo hace que el efecto de la intoxicación sea mucho más notorio, ¿verdad? Y más evidente. La ingestión simultánea de comida, dependiendo de lo que se esté comiendo, ya sea que se coma antes o durante del consumo de alcohol, así va a ser la magnitud de la intoxicación. Si el estómago está lleno y sobre todo son alimentos grasos o carbohidratos, la forma en que se van a manifestar los síntomas de la intoxicación alcohólica van a ser mucho menores, al igual que la combinación con bebidas carbónicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando preparan esto que llaman cócteles, que les ponen bebidas carbonatadas, como por ejemplo agua mineral, les ponen gin tonic, o tónicos. En general, eso pues va a disminuir también cómo es el grado de intoxicación. Ocupemos, vamos a definir términos. Para efectos de examen se los voy a pedir tal cual está en la diapositiva y pues lo que ya les había comentado en la diapositiva anterior. Podemos hablar del uso perjudicial del alcohol. Es el uso frecuente por encima de lo vital para el sujeto y en exposición a situaciones de riesgo para la salud. Les ponían el ejemplo, algunas sociedades de médicas ponen el punto de corte como 6 unidades de alcohol. De hecho, quien tiene como norma en esto, digamos, a nivel de países iberoamericanos es la Sociedad Española de Manejo del Alcoholismo y ellos ponen las 6 unidades que yo les comentaba, o sea, 12 cervezas a la semana. Como les decía, ellos son una cultura más permisiva con el alcohol que nosotros. 12 cervezas para nosotros pues, digamos, para lo que la ve la sociedad es mucho consumo del alcohol. Está el término de abstinencia, esto es importante. Estos son los síntomas físicos y psíquicos luego de suspender la sustancia. Háganse la idea que un paciente pasa 30 días tomando. Esos 30 días tomando le llamamos crápula. Posterior a la crápula, cuando se suspende de golpe el consumo del alcohol, hay una serie de síntomas físicos y psicológicos que vienen de suspender la sustancia. Esos síntomas pueden ser náusea, vómitos, dolor abdominal, temblores, el tremor. Pueden ser también psíquicos, pueden haber delirium y alucinosis, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado en algunos laboratorios. Luego está el concepto de tolerancia, que es que entre más se consume alcohol, ¿verdad? Va disminuyendo el efecto de la intoxicación. ¿Verdad? Por lo menos 50% como mínimo para lograr intoxicación o el efecto deseado, disminuido con la cavidad habitual. Por ejemplo, si una persona no consume alcohol, probablemente con 1 o 2 unidades de alcohol sienta los efectos de la intoxicación por alcoholismo. Pero posteriormente, ya cuando tienen, como decimos, técnica en todo esto, probablemente necesite 6 cervezas para llegar a sentirse alcoholizado. A eso se refiere la tolerancia. Ya, entonces vamos con el término de intoxicación. La intoxicación, los síntomas físicos y psíquicos durante el consumo del alcohol, o sea, debido al consumo del alcohol. Digamos, ustedes van un día, van a un bar,
Se toman 10 cervezas, esos síntomas físicos que van a ver, el habla lenta, la marcha que es como atáxica, vea, que lloran, que se vuelven impulsivos, que quiebran cosas, todo eso es efecto de la intoxicación. También hay intoxicaciones patológicas, que es cuando con pequeñas cantidades de alcohol se producen cambios conductuales importantes en el sujeto. Luego el concepto de dependencia, cuando hay tanto presencia de tolerancia y abstinencia, o sea, un paciente ya está haciendo tolerancia al alcohol y cuando se suspende hacia abstinencia es porque ya vemos dependencia, una dependencia física. En cuanto a la epidemiología, un consumidor de alcohol se estima que vive entre 10 a 12 años menos que alguien que no es un bebedor. Un bebedor tiene 7 veces más probabilidades de divorciarse que una persona que no bebe. De hecho, la mayoría terminan en eso, terminan en divorcios, porque pues no es nada fácil tolerar a un cónyuge que tiene alcoholismo. Hay que irlo, imagínense, a levantar de la calle, hay que hospitalizarlo unos 2 o 3 días porque está mal, hay que andar justificando en el trabajo que han faltado, o sea, les va mal. También el alcoholismo es más frecuente, o sea, sus efectos es más evidente ver alcohólicos entre los 25 y los 64 años. Es bien poco común verlos antes y pues también verlos después, ¿verdad? También probablemente porque no duran tanto tiempo, pero pues, en fin. También en cuanto al sexo, se estima que por cada 5 hombres hay una mujer bebedora. O sea, bebedora, no alcohólica. Por eso es que vemos que baja la tasa de alcoholismo en las mujeres. El 50% de los alcohólicos tienen también esposas alcohólicas. Esto es bien curioso. O por lo menos esposas bebedoras. Y miren, esto sí es alarmante. Las profesiones de mayor riesgo para el alcoholismo son los abogados, los médicos y los militares. Bueno, ¿y cómo es que estamos ahí? Si nosotros damos las clases del alcoholismo, el tratamiento, quizás justamente por eso nosotros le coartamos el tratamiento a otras personas. Y por eso les digo que somos más permisivos con el alcohol de lo que nos gustaría aceptar. No solo como sociedad, sino como gremio médico. Esto se lo digo, pregunta de examen, ¿cuáles son las 3 profesiones de riesgo para el alcoholismo? Abogados, médicos y militares. Para que no se nos olvide que nosotros mismos somos factor de riesgo para esta enfermedad. Las muertes y las comorbilidades generalmente se dan entre las edades de 20 a 35 años. Un 25% se atribuyen al consumo del alcohol. Generalmente estas muertes son por hechos traumáticos, ¿verdad? Más que por efectos contra la salud, pero también esos hechos, como accidentes de tránsito, otros accidentes que se pueden dar por la imprudencia, definitivamente se deben a los síntomas psíquicos y conductuales que da el consumo del alcohol. En México se estima que el 47% de los hombres y el 19.9% de las mujeres tienen un consumo alto de alcohol, o sea, están cerca de llegar al alcoholismo. Generalmente las personas que padecen de alcoholismo han iniciado el consumo entre los 12 y los 19 años, y esto es totalmente cierto. Rara vez vemos alcohólicos que nos dicen, yo empecé a tomar a los 20, a los 22, la mayoría empezaron tomando de adolescentes. El tipo de alcohol más común de las personas que padecen alcoholismo es la cerveza y por supuesto debido a que nuestra sociedad está cambiando, ¿verdad? A que como les digo somos moderadamente permisivos, hay un incremento de la tolerancia social del consumo del alcohol entre más personas consumen alcohol. De ahí es donde también les digo que es alarmante que nosotros que tratamos el alcoholismo somos factor de riesgo y somos los que más, somos de las profesiones entre que hay más alcohólicos. Así que hay que tener cuidado con eso. De cada 10 pacientes que son alcohólicos, 5 tienen un padre alcohólico, generalmente hombre, y una madre que es codependiente. Que este concepto hay que revisarlo y conocerlo, el de codependencia. Codependencia no significa que la mamá va a ser alcohólica también, sino que va a ser conductas que favorecen o protegen al alcohólico. Lo que les decía, allá van con los hijos a levantarlo de la cuneta, allá van, vea como dicen, le preparan su sopita de bolo,
Ay, llaman al trabajo, mire, mi esposo amaneció bien enfermo, ¿y cuál? Vea, viene del consumo del alcohol. Eso es la codependencia. Cuando creemos que, y lo peor es que creemos que le estamos haciendo un bien al alcohólico con eso, y por el contrario, solo estamos dándole las armas para que él salga, ¿verdad? Y esté seguro que aunque esté tirado ahí en la cuneta, lo van a ir a levantar. Entonces, peligroso, ¿verdad? Peligroso. También nosotros podemos caer en eso. Tristemente, 6 de cada 10 alcohólicos son menores de los 25 años. Y cómo no, si como les decía, el alcoholismo generalmente inicia entre los 2 y los 19. El 99% de los alcohólicos tienen poliadicciones. ¿Qué significa eso? Abusan de otra sustancia, generalmente el tabaco, la marihuana y la cocaína. De cada 10 pacientes, también 6 muestran un nivel severo de la adicción, y que de cada 10 pacientes, 9 declaran que tienen problemas con el alcohol. Aunque ahí la autocrítica se nos queda a media, ¿verdad? Porque saben que tienen un problema, pero pues no hacen nada por solucionarlo. Eh, en cuanto a la etiología, no tiene una etiología única, vea. Hay muchos factores de los cuales depende que una persona sea alcohólica. Uno de ellos es el factor genético. Sin embargo, la tendencia hereditaria sola no es suficiente. Se requiere de una influencia ambiental, ¿verdad? El medio en el cual se crea una persona, y el contacto con la sustancia, el fácil acceso, la capacidad de comprarla. Eh, Desgraciadamente, el alcohol es una sustancia también con propiedades analgésicas, anestésicas y depresoras del sistema nervioso central. Y por eso es que tiene una capacidad de producir dependencia física y psicológica. ¿Cuántas personas, por ejemplo, exsoldados, por los dolores que tienen de la guerra, los dolores físicos, o también por el trauma, el estrés postraumático de la guerra, ocupan el alcohol como una sustancia, ya sea analgésica o depresora del sistema nervioso central, para poder evadirse del mundo? Cuando se miden los niveles de alcohol en sangre, el nivel por el cual podemos decir que una persona está en intoxicación es arriba de los 150 miligramos por porcentaje por mililitro de sangre, ¿no? El alcoholismo también es frecuente que existe en una misma familia, y de ahí que pues el factor hereditario, tanto genético como ambiental, ahí es la correlación de ambos. El alcohol actúa a través de varios tipos de receptores, a diferencia de otras drogas. Y es por eso que tiene efectos ansiolíticos y sedantes, porque de hecho el alcohol actúa a través de los receptores GABA. Si ustedes recuerdan, un grupo farmacológico que nosotros usamos bastante son las benzodiazepinas, y las benzodiazepinas también actúan en receptores de tipo GABA. Por eso es que no se pueden combinar, ¿verdad? Aparte que no promovemos el consumo del alcohol, no se debe mezclar alcohol con benzodiazepinas o sedantes, hipnóticos. Y por eso también es una de las razones que la gente cae en adicción. A veces dicen, es que yo tomo para dormir, pues que algo de cierto es, ¿verdad? Es un intento de automedicación, muy mal ejecutado, obviamente, ¿verdad? También hay factores psicológicos, como guardar estrecha relación con alguien que tiene alcoholismo. Eso nos hace más permisivos a nosotros mismos y no podernos dar cuenta en qué momento se convierte en una adicción. Hay factores familiares que ejercen influencia sobre el desarrollo psicológico, y también factores ambientales que vienen desde un punto de vista histórico, como lo que ya les mencionaba anteriormente. Hay culturas abstinentes, ambivalentes, moderadamente permisivas y permisivas incondicionalmente. Vea, siempre con el alcoholismo trabajamos o nos enfrentamos a un objeto de deseo. Siempre hay un objeto que se desea, pudiendo ser una sustancia, una cosa, una actividad o una relación que conduce a la adicción, sea alcohol, comida, juego, drogas o cualquier otra cosa que provee ideas obsesivas y derive en conductas compulsivas. La preocupación de que exista una necesidad de la cosa que provoca la adicción, ¿vale? Lo que yo les decía. A veces porque no se puede dormir, lo que se quiere es dormir, ese es el deseo. A veces porque se requiere, algunas personas que lo ocupan para agarrar valor, para sentirse mejor. Tristemente he escuchado que hasta para operar mejor. Y ahí es de donde dicen, necesito tomar alcohol, necesito que me vaya bien en la fiesta, necesito celebrar los 15 años, la boda, el bautizo, la primera comunión, etcétera.
sea, el deseo de las personas por conseguir algo, ¿vea? Y esto provoca la adicción. También hay comportamientos guiados, es decir, se tiene que actuar para reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión que provoca el comportamiento adictivo. Esto estamos hablando ya de cómo manejar el alcoholismo, ¿no? Primero tratemos de manejar el deseo, tratemos de quebrar esa idea hacia la necesidad del consumo del alcohol y luego manejamos el comportamiento, ¿vea? La falta de control. La adicción siempre implica una pérdida de control sobre pensamientos, sentimientos, ideas o comportamientos cuando aparece la cosa que se desea. Entonces, cuando un adicto intenta detener o cortar sus comportamientos adictivos, falla. Y esta es la clave y la característica central de la adicción y la dependencia. Bien, aquí algo bastante importante de recalcar es que desde el- si nosotros tomamos en cuenta tanto los casos de intoxicación simple hasta las situaciones más complejas del síndrome de abstinencia, el alcohol es el responsable de un mayor número de síndromes psiquiátricos que todas las demás drogas juntas. ¿Qué quiere decir? Que la importancia psicopatológica del consumo de alcohol sola es mucho mayor que la que tienen todas las demás drogas, tanto por individual como en colectivo. O sea, las manifestaciones clínicas, el impacto social, ambiental, económico que tiene el alcohol no lo tienen el resto de drogas. Los antecedentes de alcoholismo también o ser un bebedor en exceso son importantes porque los cambios neuropatológicos observados en el cerebro de esas personas son mayores que en otras drogas. Vea, hablamos de trastornos a largo plazo como la psicosis por alcohol, e inclusive hay síndromes neurodegenerativos por el consumo de alcohol como demencias alcohólicas. Entonces, la importancia del consumo excesivo de alcohol sigue siendo bastante relevante a pesar de que esa es una droga que entre comillas es legal, ¿vea? O inclusive no la consideramos como una droga. En cuanto a la clasificación, esta es una clasificación bastante clásica respecto al alcohol. La hizo Jelinek, él describe diferentes estados por letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. En el estado alfa, este es el equivalente a la dependencia psicológica. Realmente no hay problemas orgánicos, pero puede haber trastornos psicóticos asociados. O sea, aquí los cambios son puramente psicopatológicos y la dependencia es más psicológica. Luego en el estadio beta ya empiezan a haber complicaciones orgánicas, pueden haber neuropatías alcohólicas, cirrosis, gastritis sin necesidad de que haya una dependencia. Ya, en el tipo gamma hay tanto dependencia física, hay tolerancia, es intermitente y es crónico. O sea, una larga duración, dependencia física y tolerancia, probablemente abstinencia, pero generalmente es intermitente. Quizás la mayoría de gente que consume alcohol quedaría dentro del tipo gamma. En el tipo delta es un paciente que no puede dejar de tomar, este es el más grave. Tiene síndrome de abstinencia porque por supuesto las crápulas son más largas, tiene complicaciones orgánicas y aquí es evidente el deterioro social. En el último, que es el tipo epsilon, aquí hay dipsomanía, o sea, la necesidad exagerada del consumo y esto se debe a alteraciones del estado del ánimo. O sea, cuando está triste, toma, o inclusive cuando está alegre, toma. El CIE-10 clasifica los trastornos mentales y del comportamiento por consumo de alcohol en el código F10 y tiene ciertos especificadores. F10.0 para la intoxicación aguda. O sea, es básicamente, digamos, alguien sale de fiesta una noche, y pues consume mucho alcohol, viene intoxicado, ese es F10.0. F10.1 es el uso perjudicial del alcohol. F10.2 es el síndrome de dependencia al alcohol. Generalmente ya los pacientes que ingresamos a cada rato, este es el diagnóstico que se utiliza, F10.2. Luego está el F10.3 que es para referirnos al síndrome de abstinencia, no importando si ya hay una dependencia, si no lo hay, si es posterior a una intoxicación.
pues síndrome de abstinencia. Entonces ya sabemos, vimos en las diapositivas, que para que haya abstinencia tiene que haber dependencia física y tolerancia. En el F10.4 es síndrome de abstinencia con delirium. Este es un especificador importante porque pues no todos los síndromes de abstinencia tienen síntomas psicóticos. Y el tratamiento, aunque generalmente van a ser medidas de soporte, benzodiazepinas, también puede llegar a requerir el, el indicar un antipsicótico. Luego está el F10.5, que es el trastorno psicótico por el consumo del alcohol. Esto no estamos hablando de la abstinencia, estamos hablando de pacientes que después de años de consumo de alcohol, pues tienen una psicosis alcohólica. F10.6, trastorno amnésico por consumo del alcohol. Y F10.7 para todos los otros trastornos mentales relacionados al alcoholismo que no los podemos clasificar a los anteriores. Podríamos incluso hablar de trastornos depresivos relacionados al alcohol, pero que no tienen su especificador, sino que los meteríamos en el F10.7. Trastornos psiquiátricos producidos por el consumo del alcohol. Aquí pues vamos a ir terminando. Primero la intoxicación patológica. Ya son aquellos pacientes que con pocas cantidades caen en una intoxicación. Generalmente esto lo vemos en pacientes que ya tienen algún grado de cirrosis hepática. Como ya no pueden metabolizar el alcohol, pues la intoxicación es evidente desde el poco consumo. La alucinosis alcohólica. Generalmente la alucinosis alcohólica está más relacionado con alucinaciones visuales complejas. El paciente ve animales, personas, gente que la va a atacar, pero pues lo característico es que durante la alucinación pues hay un grado de autocrítica. El paciente sabe que las alucinaciones son causadas por su estado alcohólico, ya sea por la abstinencia o por la intoxicación, de manera que esto lo convierte en una alucinosis. El síndrome de abstinencia, que son todo el conjunto de signos y síntomas por la deprivación de alcohol de manera brusca después de una crápula. Yo, como les decía, esto puede incluir dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarrea, tremor, ¿verdad? Que es el temblor, puede incluir trastornos hidroelectrolíticos, y pues la complicación mayor, que son los síntomas psicóticos, o sea, la abstinencia con delirio, y la peor de todas, que son las epilepsias por abstinencia del alcohol. También puede haber depresión asociada al alcohol. De hecho, generalmente son comórbidos, y cuando tenemos esta concurrencia de tener una enfermedad psiquiátrica del eje 1 como depresión, trastorno bipolar y consumo del alcohol, lo llamamos patología dual. Vea, ese tipo de comorbilidad se le llama patología dual, aunque recientemente se ha puesto más de moda que justamente lo llamen comorbilidad. Pero pues cualquiera de las dos es válida, y también es válido para cualquier otra droga de abuso. La psicosis por alcohol, como les digo, esto ya es a la cronicidad. No estoy hablando del delirio dentro de la abstinencia, sino pacientes que ya inclusive sin consumo del alcohol están psicóticos, y esa psicosis se la desencadenó el alcoholismo. Recuerden que el alcoholismo está muy relacionado con el trastorno bipolar, con la depresión, y también, digamos, en el contrario, las psicosis relacionadas con el alcohol. O sea, las psicosis se complican o se relacionan con problemas de abuso de sustancia tal, y generalmente son alcoholismo o tabaco. Por supuesto, los trastornos del sueño. Imagínense, si durante años hemos estado molestando al receptor GABAérgico, por supuesto que lo vamos a dañar un poco, y a la larga esto se va a traducir en trastornos del sueño, que pues van a ser de importancia para manejar al paciente. De esto a veces tenemos que entender que justamente como una manera de mantenimiento vamos a tener que darle una benzodiazepina al paciente para que pueda estabilizarse, ¿verdad? Y pues a través de eso acceder al sueño. En ocasiones, pues también es la combinación de una benzodiazepina con algún otro hipnótico de otra familia. Bien, eso es lo que les traía para esta clase. Como yo les decía, era una clase bastante corta, y pues que siempre vamos bueno, estar disponibles para ustedes en el foro de las preguntas, en los laboratorios y otras actividades presenciales. Vea, aunque la clase sea cortita, espero yo que le hayan puesto atención
que les sirva, ¿verdad? Y que estudien a detenimiento todos los términos, porque aunque pues, a pesar de que es corta, tiene bastantes términos específicos y pues que van a salir en el examen. Entonces, cuídense y nos vemos en la siguiente clase.